Hola, bienvenidos a Raíces de la Fe, el estudio bíblico. Una vez más agradecemos su presencia, agradecemos su conexión con este canal de YouTube, en el que pretendemos solamente enseñar la palabra de nuestro Dios desde el contexto histórico y desde una hermenéutica lo más sana posible. En esta ocasión hablaremos acerca del tema de los demonios. ¿Son ficción? ¿Son realidad? ¿Qué tanto es experiencias personales? ¿Qué tanto es mitos, lo que nos han dicho a nosotros? ¿Y qué tanto de lo que hoy se conoce como demonios o como posesiones demoníacas está respaldado por la Biblia? Bienvenidos todos. Bienvenidos a un nuevo episodio. Prepárate para viajar en el tiempo y descubramos una enseñanza bíblica. Comparte este video. Iniciamos Raíces de la Fe. Muy bien, este tema de los demonios es uno de esos temas que a muchas personas les apasiona. Es más, hay personas que se han vuelto profesionales en el manejo de los demonios. Hay personas que cualquier contradicción en referencia a ese tema les ofende muchísimo. Y lo primero que dirán es que quien niega la existencia de los demonios o la posibilidad de una posesión demoníaca es porque está poseído. Es decir, si alguien llega a estar en contra de las posiciones teológicas, si es que acaso a esto se le puede llamar teología, lo de los demonios, si alguien llega a estar en contra, casi que se sataniza a esa persona y se llega a discriminar. Lo primero que hay que decir es que este tema de los demonios no es un tema fundamental para la salvación de la persona. O sea, no es un condicionante bíblico que usted crea o no crea en que hay posesión demoníaca, en que existen los demonios. O sea, no está condicionado eso a que usted sea salvo, o sea un buen creyente, o sea un buen seguidor de Dios, o un hijo de Dios. De manera que si usted no cree en este tema, no cree que los demonios son verdad, o que existen las posesiones demoníacas, en absoluto le va a pasar nada. La Biblia no hay una sentencia en la Biblia, no hay algo que diga la Biblia que aquel que no cree en los demonios se irá con ellos después de que muera, o que Satanás va a venir y lo va a atormentar. Entonces es un tema más como de aprendizaje y también lo creo yo de muchísimo cuidado, Antes de abordar el tema en sí, quiero recomendarles que si usted es la primera vez que está viendo un episodio de Raíces de la Fe, el estudio bíblico, se dé la tarea de buscar en nuestro canal de YouTube qué temas hemos enseñado. Para llegar a este punto donde estamos compartiendo esta enseñanza, ya hemos dado unas bases fundamentales para que podamos entender las explicaciones de la Biblia. Por ejemplo, hemos hablado, incluso lo hemos hecho en esta segunda temporada, sobre la veracidad y autenticidad del Nuevo Testamento. Ese tema es fundamental para los temas que estamos empezando a estudiar después. Es el episodio inmediatamente anterior, los dos episodios sobre la autenticidad del Nuevo Testamento. También en la primera temporada tenemos episodios de si la Biblia es confiable o no. Si usted ve ese episodio se va a dar cuenta del proceso como se escribió la Biblia, algunas cuestiones que han pasado en las traducciones y en las versiones, y eso ya le va dando bases, para hacer una hermenéutica. También tenemos un episodio sobre por qué es importante la hermenéutica. La hermenéutica es la ciencia de la interpretación de los textos. La hermenéutica bíblica es la interpretación de los textos bíblicos. Entonces hay unas normas adecuadas y hay unas normas correctas para interpretar la Biblia de una manera sana. No implica que todo el mundo utilice estas reglas de hermenéutica y ya la interpretación va a ser exacta y perfecta, pero por lo menos no va a ser una interpretación tendenciosa. La mayoría de puntos que nosotros en Raíces de la Fe atacamos es las malas interpretaciones, la perversión de las escrituras. Cuando la Biblia la hacen decir lo que ella no dice, es lo que nosotros acá en Raíces de la Fe estamos queriendo que ocurra. Que cuando usted vea estos episodios, no quiere decir que esto sea lo último y que usted ya no tenga que estudiar en un seminario o en una universidad. Si lo puede hacer, va a ser muy bueno. Sin embargo, si no lo hiciera, esto que hacemos en Raíces de la Fe es las bases para que usted no coma entero, para que usted no se deje llenar la cabeza de cualquier cosa que le dice cualquier persona, por famosa o por reconocida o por dinero que tenga. Tenemos que probar la escritura es desde la escritura misma. Quizás por eso a muchas personas no les gusta enfrentarse a temas como los de Raíces de la Fe, porque siempre van a pensar que se está atacando la religión en sí, y de hecho no nos interesa atacar ninguna religión.
Nos interesa es que lo que se le enseña a los creyentes tenga base bíblica, que lo que se le enseña a los creyentes no esté originado en un dogma. La mayoría de enseñanzas que se transmiten a los creyentes hoy en día son dogmas y no se pueden comprobar a la luz de la escritura. Generalmente son escrituras tomadas fuera de contexto y eso no es sano, eso no es sano. Usted puede ver acá en Raíces de la Fe en este canal. De hecho, si no se ha suscrito al canal, lo invitamos a que lo haga, que se suscriba y le dé clic a la campana para que le avise siempre que hay un episodio o un tema nuevo para estudiar. Pero el asunto es que lo que queremos hacer acá en Raíces de la Fe es comprobar las enseñanzas a la luz de la escritura, a la luz de la Biblia. Si usted está dispuesto a hacerlo, debe tener primero una mente abierta. Segundo, no debe estar casado con dogmas. Hay un episodio de Raíces de la Fe, el cual me parece que es muy importante, si usted no lo ha visto, que lo vea, y es ¿qué dice la Biblia acerca de Satanás o del diablo? Cuando usted lo vea, entonces este tema le va a quedar un poco más claro. Muy bien, entremos a nuestro tema en sí, acerca de los demonios y de las posesiones demoníacas. Lo primero que tengo que decir es que tenemos más preguntas que respuestas en relación a este tema. Tenemos más preguntas que respuestas. Si usted es un creyente que sin estudiar la escritura, sin estudiar el contexto histórico y sin estudiar un poquitico sobre cómo se escribió la Biblia y dice, yo creo en Satanás y punto, yo creo en el diablo y punto, y a mí no me importa lo que la demás gente enseñe, yo lo creo. ¿Por qué? Y la gente dice, porque así lo dice la Biblia. Sin embargo, hay muchas personas que no investigan el texto en el idioma en el que fue escrito el texto original, ¿sí? Y lo cree porque así le han enseñado desde niño. Eso es como cuando una persona le dice a uno, yo soy de tal religión y no pienso cambiarla, y punto. Ok, eso está muy bien y eso es respetable. Sin embargo, si usted dice que cree en una religión, a pesar de los errores que se comprueben de esa religión, ya es porque usted quiere ser terco, o porque una persona quiere ser terca. Hay personas que se rechazan absolutamente cualquier conocimiento más allá del que han recibido. Muchos porque les da pereza, y otros porque simplemente les da miedo llegar a dudar de algo que se haya enseñado mal, y de pronto estén transgrediendo y sean rebeldes. Este tema de Satanás y los demonios tiene esa particularidad. Hay personas que, a pesar de las evidencias bíblicas, quieren seguir creyendo lo que muchas experiencias de otras personas les han enseñado. Explico el concepto. Hay muchos predicadores, hay muchos pastores, apóstoles, profetas, demoniólogos, no diría que satanistas, aunque a veces hay creyentes que parecen satanistas. Y lo voy a explicar. Porque se preocupan más por todo lo que la Biblia enseña del diablo y se la pasan corriendo en todo lo que haya demonios y Satanás y brujas y hechicería. Y yo diría que alcanzan a clasificar como satanistas. Parece como contradictorio, ¿no? Pero satanistas no son solo aquellos que dicen, entre comillas, que adoran al diablo, que le venden su alma al diablo. Hay creyentes y hay predicadores y hay apóstoles y predicadores específicos en el área de los demonios que parecen satanistas porque es lo que más estudian, ¿sí? No desde el punto de vista de la adoración, sino desde el punto de vista de que se la pasan estudiándolo y a todo le ven el demonio en todas partes. Dije que hay más preguntas que respuestas. Y una de las preguntas que a mí me abordan mi mente es: si los demonios existen, ¿desde cuándo existen? ¿Y por qué existen? Si los demonios existen como nos los han enseñado y como nos han transmitido esta enseñanza, ¿quién es el jefe de los demonios? ¿El diablo? ¿Dios manda sobre ellos? ¿O esto es un reino aparte? Cuando usted vea el capítulo de Satanás va a descubrir que una de las enseñanzas que nos han transmitido a nosotros en la fe es el dualismo. Y el dualismo es que Dios es el todopoderoso y el bueno, y Satanás y el diablo es el malo, y son dos reinos que están en contra siempre. Y los dos reinos tienen jerarquía de servidores. Entonces el reino de Dios tiene ángeles, arcángeles, querubines, serafines, y no sé qué más hay. Pero Satanás tiene demonios. Entonces Satanás tiene demonios, los llaman por sectores, ¿sí? De algunas regiones geográficamente bien distribuidos. Por ahí hay alguien que se atrevió a decir que Dios le había revelado los rangos de los demonios. Y a mí me parece que eso es una
fuerte alusión a que Dios haya revelado eso, porque de alguna manera ese es el poder de esos predicadores. Entonces la primera pregunta es esa: ¿de dónde salen? La segunda: ¿quiénes son? Tercera: ¿quién los manda? Cuarta: si los demonios están en ejercicio en nuestra sociedad, en el mundo, ¿son acaso más poderosos que Dios? Porque lo que uno ve es que pareciera que el mal está triunfando. Si el mal está triunfando por el poder de los demonios, entonces es más fuerte el reino de las tinieblas. El reino del mal es más fuerte porque pareciera que les va más, no les va mal, les va mejor a los que están en el reino de las tinieblas. Entonces, ¿eso es verdad? ¿Es más fuerte el mal que el bien? Otra pregunta, porque ya perdí la enumeración. Otra pregunta: si un demonio se le mete, como se dice popularmente, a una persona, ¿dónde se le mete? O sea, se mete así como un fantasmita, se mete así y está metido en todo el cuerpo, dentro de las células, está metido en las células, porque somos una parte física y el demonio, entre comillas, el demonio es una entidad espiritual. Entonces, ¿cómo se mete una entidad espiritual en un cuerpo físico? Si el demonio no tiene cuerpo, cuando se mete en nosotros o en los que se mete, queda limitado por el cuerpo de esa persona. O sea, no se le salen pedacitos al demonio porque queda metido. Y esto pareciera como que yo estoy ridiculizando esto, pero no es así. Son preguntas que en verdad yo me he hecho y que hoy intento compartir con ustedes a la luz de la Escritura. No todas van a quedar resueltas, de una vez le digo, no todas van a quedar resueltas, porque la Biblia no es un tratado de demoniología, ¿sí? La Biblia no es un tratado para que aprendamos a conocer el mal. Contiene cosas del mal y contiene datos, pero la Biblia específicamente lo que le preocupa es lo que el ser humano necesita para ser salvo: conocer el camino para llegar al Padre Celestial, vivir una vida de salvación aquí en la tierra y por supuesto posteriormente en el más allá. Eso es lo que la Biblia enseña. Sin embargo, como la Biblia no tiene tanta dedicación a determinados temas, hay seres humanos que se han dado a la tarea de aumentar a lo que dice la Biblia y formar sus propias creencias, aparentemente basadas todas en la Escritura. Yo tomo el tema de mi pregunta en relación a dónde se aloja el demonio en una persona, si es verdad lo de la posesión demoníaca. Se mete en todo el ser de la persona, se mete en la mente. Ahora, ¿dónde se mete en la mente? Porque ¿dónde es la mente? ¿En el cerebro? ¿En ese órgano que está compuesto por mayor cantidad de agua y de grasa? Aquí en el cerebro se mete, bueno, para los que todavía conservan uno, se mete el demonio en el cerebro. Ahí se mete, acá en esta parte física de la cabeza. Porque uno diría, o sea que en nuestra mente y en nuestro cerebro acá se maneja todo. Pero cuando abren el cerebro humano y descubren que eso es solo materia orgánica, ¿sí? Y después cuando la persona muere, pues se va a descomponer. Entonces, ¿dónde estaba el cerebro? ¿Y dónde estaban sus pensamientos? Y esto es un asunto que ya muchos de ustedes de pronto ya lo tienen resuelto. Yo todavía no. Pero pienso en dónde se mete el demonio. Ahora, ¿se mete en dónde? En mi espíritu. Y luego mi espíritu no es de Dios, que la Biblia dice, el espíritu vuelve a Dios cuando una persona muere. ¿Quién lo dio? Entonces, ¿dónde se aloja el demonio? Las personas que son especialistas y tienen doctorados y tienen cualquier rango superior en el término de los demonios, dicen que se aloja en el ser humano. ¿Pero en dónde? Yo quiero saberlo eso físicamente, yo quiero saber dónde está. Porque yo sé algo, la Biblia dice que Dios es el que sopla el aliento de vida sobre el ser humano. Es decir, que hay una partícula de Dios en todo ser humano. Todo ser humano tiene un hálito de vida, es decir, que ahí hay un toque de Dios. Eso es lo que enseña la Biblia. Cuando a una persona se le mete el demonio, ¿qué pasa? Se apaga en la parte divina en el ser humano, el soplo de vida. No la parte divina como ser divino, no seamos literales. El soplo divino que hay sobre nosotros, se apaga y se mete el demonio. O sea, el demonio se mete y luego la parte de Dios se esconde. Cuando nosotros hablamos de que somos seguidores de Dios, la Biblia dirá que el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Dios, viene y nos llena. Eso dice. Entonces, ¿por qué hay creyentes que creen lo que les enseñan muchos predicadores, que son creyentes en Dios y a pesar de ser creyentes en Dios, están poseídos por demonios? ¿Cómo ocurre eso? Se mete el demonio dentro de una persona creyente
corre al Espíritu Santo, lo corre y entre los dos viven ahí. A veces actúa uno y a veces actúa el otro. Cualquier persona puede resolver esto y decir, sí es así. La mayoría de creyentes aceptan las cosas como vienen y no les preocupa discernir ni evaluar los conceptos. Ahora, eso no ocurre solamente en la religión cristiana. Eso ocurre en la religión judía también y en los pseudo judíos. Los pseudo judíos, digo yo, son aquellas personas que con ese amor tan fervoroso hacia el judaísmo, casi para idolatrarlo, dicen que son judíos y ellos mismos se autonombran judíos y todo. Y eso no es que esté mal. El asunto es que dentro del judaísmo no los aceptan. No los aceptan así. De pronto haya gente que dice que se convirtió al judaísmo, siempre los llaman prosélitos. Y al decirles siempre prosélitos es porque siempre los están. Ahora, ellos tienen su camino, pero como hay gente amadora de ellos más que de Dios, pues hay gente que acepta doctrinas y enseñanzas a ojo ciego. Así les comprueben que no son bíblicas y que no son lógicas. Hay personas que deciden creer esto así. Ahora, no ocurre solo en el judaísmo, no solo en el cristianismo, también ocurre en el catolicismo. Hay personas que siendo católicas se les comprueba algunos temas por la escritura y aún así deciden seguir creyendo esos dogmas. Contra eso no se puede hacer nada. Ni usted ni yo podemos obligar a una persona a que cambie su manera de pensar porque es su escogencia. Lo que uno sí debería de tener como una medida es cuando haya alguien que es renuente a evaluar sus creencias, renuente a mirar si hay algo que le enseñaron mal y tiene que corregir. No pierda el tiempo, no perdamos el tiempo hablando con una persona que ya está encajada ahí. Dejémosla que siga ahí y si es Dios, es el camino que le respeta y la bendice y eso, allá verá. De hecho, hay una cosa que vale la pena que nosotros todos tengamos en cuenta y es que nosotros, de acuerdo a lo que dice la Biblia, no vamos a ser juzgados delante de Dios por lo que creímos. Eso dice la Biblia. A nosotros no nos van a pasar delante de Dios, los que creemos en que vamos a tener un juicio delante de Dios, y no es por un juicio así como suena juicio, para mandar a todo el mundo a la quinta olla del infierno, no, más bien para dar recompensas. Si nosotros creemos en esto, la Biblia nunca enseña que nos van a evaluar por lo que creímos. No nos van a evaluar por lo que creímos. Usted no es más que nadie porque crea o no crea en una cosa. ¿Quiere saber por qué vamos a ser evaluados? Vea el episodio de Raíces de la Fe, que es en cuanto a qué es la salvación. ¿Qué es la salvación? Muy bien, entonces podríamos tener más preguntas, podríamos hacer más preguntas porque como les dije, son más las preguntas que las respuestas. Ahora, no importa que no tengamos respuesta para todas, ¿sí? Eso nos hace más bien centrarnos en lo que es más importante, Y le voy a decir algo ya que tenía para el final, pero se lo voy a decir de una vez. Siempre me pasa que cuando estoy enseñando, me viene un punto de los que quiero dar más adelante, pero lo doy al comienzo. Como no pasa nada, pues lo doy. Este tema de los demonios es algo similar voy a hacer una analogía, voy a dar una ilustración. Usted sabe que en la casa de un vecino cercano a su casa, ahí hay un perro, porque usted lo ha escuchado. Por el sonido parece que es un perro grande, por el sonido parece que es un perro agresivo, y usted sabe que en esa casa hay un perro. No lo conoce ni sabe qué raza es, iba a decir qué marca. Usted no lo conoce ni sabe qué raza es el perro, pero sabe que hay un perro bravo. ¿Cuál es la idea? Que usted se meta a la casa a investigar todo lo del perro, cuál es la raza, qué daños puede producir su mordida, qué infecciones pueden causar su saliva y todo esto. O sea, eso sería lo mejor. Pero como esa es otra casa, y de pronto sí es verdad que el perro puede ser muy bravo, lo mejor sería que usted tomara las medidas preventivas para nunca tener que enfrentarse a ese perro. Eso es el tema de los demonios para mí, para Wilson Méndez. No quiere decir que no lo estudie. Ok, sí, pero nunca va a llegar a saber todo de los demonios. No lo va a saber por la escritura. Por las experiencias de las personas, de pronto usted va a torcer ese pensamiento y va a dañar su concepto y le va a dar
más importancia a eso que en verdad lo que es importante, que es lo que la Biblia enseña como bendición. Sí tenemos que estar precavidos, sí tenemos que estar prevenidos. La Biblia dice que tenemos que ser cuidadosos de no dar lugar al diablo, porque él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y eso está en el texto, y eso es un asunto que ya lo explicamos en la evidencia de Satanás o del diablo, acá lo explicamos en Raíces de la Fe. Muy bien, podríamos enunciar más preguntas. Sí, yo tengo, vean, de ese tema, es uno de esos temas que particularmente no me gustaría estudiar, ni el que me gustaría hablar. En verdad lo digo. Ese tema y el tema de los eventos proféticos y de todo lo que pasa en el futuro, yo no le gasto casi nada de energía. Sí lo estudio, pero no es una vaina que me apasione a mí, o sea, que yo diga, bueno, voy a dedicarme, voy a estudiar. Me encanta más estudiar las historias bíblicas en las que los seres humanos eran tan humanos como yo y caían y se equivocaban y se divertían también con la fe, porque Dios hacía milagros y eso los llena a uno de alegría, de diversión, de entusiasmo, de mucha felicidad. Eso me gusta más buscar qué debo mejorar en mi vida. No es que esos temas le huya, porque sí los estudio, de hecho los compartimos acá en Raíces de la Fe, pero me parece que a veces darle tanto tiempo a esos temas es como exagerar y como que desubicarnos. Hay personas que son apasionadas. Por eso les digo, como tengo muchas preguntas, o sea, a mí me parece... y ya, bueno, entremos ya al tema bíblico. Y hablemos de qué dice la Biblia acerca de los demonios. Bueno, hay que decir una cosa. El tema de los demonios tiene dos ópticas en la Biblia. Hay dos ópticas del tema de los demonios, como de muchos otros temas. Y es, ¿qué dice el Tanaj o Antiguo Testamento? ¿Y qué dice el Nuevo Testamento o Brit Hadashah? Recuerden lo de los nombres de esto que estoy dando acá: Antiguo Testamento, Brit Hadashah, Tanaj, todo eso. Ya está en otros episodios anteriores. Así se le llama a la primera parte de la Biblia, la cual no debería de haber sido dividida. Sin embargo, esta división que se hizo y estos puntos de vista que hay diferentes en cuanto a las traducciones y versiones nos hacen tener distorsión de muchas doctrinas. Lo que conocemos como Antiguo Testamento o Tanaj, no se habla tanto de los demonios como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento o Tanaj, la palabra que se ha utilizado para decir de los demonios son Shedim, ¿sí? Es Shedim. Se dice que los Shedim son demonios masculinos. Y Lilith o Lili, así los llaman, son los demonios femeninos por una supuesta mujer que fue creada antes de Eva. Eso es una teoría que, si a usted le gusta investigar y llenar su cabeza de información y generar más dudas de cosas que no aprovechan para nada, pues estudie ese tema, aunque sí vale la pena echarle un repaso al asunto, pues por información. El lío es cuando usted empieza a creer todo lo que usted le llega, y cuando usted empieza a creer toda la información que ve en internet, y llega un momento en que usted, en lugar de ser una persona que conoce de algo, lo que tiene es un mar de incertidumbre y de duda, que no tiene ni siquiera certeza de lo que usted verdaderamente cree. Entonces, así se llaman. Se le dice que los demonios masculinos son Shedim y los demonios femeninos son Lili o Lilith, que así se llamaba supuestamente la mujer esta que les digo, que se dice que fue creada antes que Eva. Y en el Nuevo Testamento los demonios se llaman así. De hecho, hay una palabra griega para demonios y es daimonium. Daimonium es la palabra griega para demonio. Ahora, ¿qué se dice que son? Se dice que son divinidades. También se hablaba de que los demonios eran divinidades, que eran espíritus malos, ¿sí? Que eran entidades espirituales supremamente perversas, que necesitaban cuerpos humanos para poder ejercer su maldad. Eso es lo que se dice y eso es lo que se enseña. Entonces yo pregunto, o sea, que un demonio necesita un cuerpo humano para él satisfacer sus deseos malos y sus perversiones y tener placer. ¿Y cómo hace un demonio para sentir placer si él ya tiene un cuerpo espiritual? Y nosotros los seres humanos tenemos un cuerpo material. O sea,
Se supone que él se mete en el cuerpo humano y él va a sentir placer. Pues déjeme decirle que yo dudo de esa teoría. Yo no creo, porque no es bíblica, no es bíblica. La Biblia nunca nos dice que un espíritu se metía en una persona para obtener placer. Ahora, si fuese para destruir a la persona, ¿no le bastan las mismas malas decisiones que una persona toma para destruirse? O sea, ¿no le basta la misma cabezadura que somos la mayoría de seres humanos para hacernos daño? Más encima hay un demonio. ¿Cómo se mete un demonio en una persona? Hay gente que dice, no le abra las puertas a los demonios porque se le meten los demonios. Todo esto que estoy diciendo está basado más en las experiencias de muchas personas que en la Biblia. Entonces, el Antiguo Testamento, dejémoslo claro, no habla tanto de demonios. Nunca en el Antiguo Testamento hay una posesión demoníaca. Nunca, nunca, nunca la hay. Nunca hubo el caso de alguien que estaba poseído y lo llevaron a algún profeta. Bueno, en ese tiempo no habían profetas porque todavía no habían canales de televisión ni redes. Entonces no habían profetas ni aviones para comprar. Pero bueno, no habían profetas. O sea, sí habían profetas, pero no de los poderosos que hay hoy en día. Porque los profetas de hoy son muy poderosos económicamente hablando. Bueno, y en su oratoria, porque tienen un poder impresionante de persuasión. Muy bien. Entonces, no hay un caso en el Tanaj, Antiguo Testamento, de posesión demoníaca. No lo hay. ¿Se nombran los demonios? Sí, se nombran los demonios. Pero se nombran los demonios a manera de deidades de otros pueblos. Cuando dice, y no sacrificarán sus hijos a los demonios, o escucharon doctrinas de demonios. El término hebreo eran otras deidades de otros pueblos que sacrificaban los hijos para esas deidades. Pero nunca había el concepto de que eran entidades demoníacas como las que se van a generar a partir del Nuevo Testamento. Ahora, dentro de la mitología judía existen demonios como por ejemplo el golem. El golem es un demonio que ellos se lo inventaron por allá en la región de los Askenazi y se lo inventaron ya en época moderna, para asustar y para decir que era un demonio que venía a las personas, creo que es hecho de tierra, se forma de tierra y busca a las personas y les hace daño. Pero no está en la Biblia, no está en la Biblia, porque en el judaísmo también hay mitología, ¿no? Siento decirle esto a los adoradores, a los amantes del judaísmo, que creen todo lo que allá se enseña. Entonces ya me imagino que hay más de uno que tiene algunos conjuros especiales para echar fuera el golem. Pero solo se habla de eso y por ahí se habla de algunos otros nombres como entidades, entre comillas, demoníacas. Eso pasa en la historia del Antiguo Testamento. Curiosamente, cuando viene el Mesías y cuando se empiezan a dar los escritos que se llaman Nuevo Testamento, el tema de los demonios empieza a resurgir y tiene protagonismo en el ministerio de Yeshua, en el ministerio de Jesús, tiene protagonismo los demonios. O sea, hay cantidad de narraciones bíblicas en referencia a los demonios. Entonces la pregunta es, ¿por qué pasa esto después del Mesías? ¿No se supone que ahora con el Mesías todo es mejor? La gracia, somos más que vencedores, somos indestructibles y todo eso, y la ley mata y el Antiguo Testamento está anulado. O sea, ¿usted qué prefiere? ¿Vivir lleno de demonios por todo lado? ¿O a un tiempo en el que no habían demonios? Ni se manifestaban, ni poseían a las personas. O sea, ¿de dónde salió ese cambio? ¿Por qué surgió ese cambio? ¿Es que acaso los demonios fueron inventados cuando Yeshua viene, cuando el Mesías viene? ¿O qué fue lo que pasó? La Biblia no nos habla de eso. No nos dice por qué tienen tanto protagonismo ahora los demonios. Pero acá hay un factor que es muy importante que usted lo tenga en cuenta. Las escrituras del Nuevo Testamento, y lo invito a que vea los episodios que ya le recomendé. Las escrituras del Nuevo Testamento se dan más que todo en el idioma griego, que era el idioma más popular en ese tiempo, ¿sí? Las escrituras del Nuevo Testamento, ya lo enseñamos en esos episodios, por ejemplo, los evangelios. Los evangelios no fueron escritos por Yeshua, o Jesús, como usted lo conozca. Él no escribió nada, aparte de lo que dice una tradición, porque ni siquiera ese texto está en todos los manuscritos antiguos. Cuando él está escribiendo sobre la arena y le traen una mujer sorprendida en adulterio, ese pasaje es una adición a la escritura, al Nuevo Testamento. Y bueno, ustedes de pronto dirán, no, eso no es verdad, lo que Wilson está diciendo no es verdad, véalo, ya se le están manifestando los demonios, negando la palabra. Solo le digo que estudie
ese tema tan bonito. ¿Qué porciones del Nuevo Testamento han sido añadidas después? Sin embargo, esa parte que fue añadida no enseña una doctrina diferente. ¿Qué enseña esa parte? El perdón, la restauración, lo que es la verdadero arrepentimiento o teshuvah, lo enseña. Sin embargo, ¿por qué lo traje a colación? Porque es la única parte, en la única lugar de la escritura en el que se dice que el Mesías escribió. Solo ahí. De resto, los evangelios no fueron escritos por el Mesías. Él no escribió absolutamente nada. Él no escribió nada. Y ahí ya tenemos una cuestión difícil de resolver. Lo que nos dicen los evangelios es lo que una persona dice que él dijo. Y entonces alguien se pondrá bravo, porque yo tengo muchas personas que se enojan con eso, especialmente los hermanitos de mucho tiempo atrás, que todo lo creían. Y bueno, todo lo creían y vivían tan bien y tan felices. Bueno, algunos, porque otros vivían amargados, porque los mundanos y los descarriados entonces se amargaban por eso. Pero los hermanitos vivían bien, vivían feliz. Entonces, ¿cuál es el asunto acá? El asunto acá es que lo de los demonios surge en la escritura bíblica porque hay unos señores que escriben los evangelios y ellos escriben lo que se supone Yeshua o Jesús dijo. Ahora, no estoy dudando de la autenticidad del escrito, pero también tenemos que tener en cuenta todas las posibles falencias que hay en las traducciones y en las doctrinas que se agregaron. Recuerden ustedes que el Nuevo Testamento fue aprobado por la Iglesia romana. El Antiguo Testamento fue aprobado por el pueblo judío, los que recibieron a través de Moisés la revelación de las leyes y de los mandamientos y de la vida que Dios quería para su pueblo. Entonces, cuando la Iglesia romana quiere apoderarse de la fe judía, porque eso fue lo que hizo, empiezan también a manipular sus traducciones y sus escritos. Entonces, aquí entra en juego algo, y es ¿por qué ese tema de los demonios tiene tanta relevancia? Y les voy a dar una tesis mía, es solo una tesis. ¿No será que la Iglesia romana, al querer infundir el miedo en sus creyentes, saca este tema tanto a la luz precisamente para tenerlos doblegados, para poderlos manipular? No hay un mejor método para dominar a la gente que es el miedo. El miedo. Si usted ve hoy en día la mayoría de los que se dicen profetas, que en realidad no lo son, porque no lo son, a la luz de la escritura no son profetas, o por lo menos no son profetas del nivel bíblico. De pronto son profetas al nivel de Nostradamus y de Ana Méndez y de toda esta cantidad de hechiceros y brujos que hay. Pero profetas a la luz de la escritura no lo son. Y si alguien me dice que sí lo son, vea el episodio sobre las profecías de Raíces de la Fe. ¿Qué dice la Biblia como es un verdadero profeta? En fin, si nosotros vamos a lo que escriben ellos de otras de Yeshua y eso, la Iglesia romana se apodera de esto, de lo que ellos han escrito, le da un realce a lo que produce miedo, porque es la manera como hacen los profetas hoy en día, dando profecías del final de los tiempos y qué puede ocurrir, porque eso no lo podemos negar nosotros. Pero hay gente que ahorita está súper angustiada y estresada esperando el final de los tiempos ya. Pero, en fin, eso habría que estudiarlo, cuándo será el final de los tiempos. Eso sería un buen tema para Raíces de la Fe. Entonces, este tema de los demonios, de los espíritus y del diablo, es un tema que vende mucho. Entonces, si se le da realce, y si se le mete cizaña, y vamos a hacer que la gente tenga miedo, entonces la Iglesia romana, el romanismo, va a hacer que se empiece a catalogar a las personas que están enfermas, que no se conoce qué enfermedad tiene, como endemoniada. No estoy diciendo que todas las narraciones del Nuevo Testamento, específicamente de los Evangelios, bueno, y alguna que otra narración del libro de los Hechos, se refiera a gente enferma. Sin embargo, son narraciones hechas por seres humanos que les contaron otras cosas. De hecho, sí, hay narraciones en cuanto a los demonios que se contradicen unas a otras. Entre el Evangelio de Mateo se contradice con Lucas y Marcos en relación al hecho de los endemoniados o el endemoniado gadareno. Sí, ahí hay una contradicción que ya la vamos a tratar. Entonces, no estoy diciendo que todo lo que dice el Nuevo Testamento de los demonios fue patrocinado por Roma y se le dio mucho realce. Pero sí es interesante porque en el Antiguo Testamento nunca nos narran de una persona poseída. En cambio, en el Nuevo Testamento es un tema en la vida de Yeshua que tiene muchísimo realce. Por supuesto que es lo que está escrito.
Ahora, no estoy diciendo que en cuanto a este tema, todo lo que dice la Biblia lo debamos dudar, pero sí tenemos que investigar por qué ocurre ese cambio en la narrativa bíblica. Porque en el Tanaj, Antiguo Testamento, no se habla de endemoniados, ni de los demonios como se va a ver en el Nuevo Testamento. Entonces empecemos a analizar los textos. Del Antiguo Testamento no podemos analizar muchos textos en relación a espíritus malignos. Uno que otro. Uno es el que dice la Biblia que un espíritu malo de parte de Dios venía a atormentar al rey Saúl, a Saúl. Un espíritu malo de parte de Dios, así dice la Escritura. Y entonces viene la pregunta, ¿cómo así un espíritu malo de parte de Dios? O sea, ¿Dios envía un espíritu malo a atormentar a Saúl? O sea, ¿que Dios tiene también espíritus malos bajo su dominio? ¿Cómo es esto? La explicación, ¿cuál es? Que sí hay espíritus malignos, sí los hay. Que la Biblia no nos habla tanto de eso, es verdad. Pero la Biblia y el eterno Dios nos cumple con dar una advertencia. Y es que no nos metamos en esa área, sino que más bien andemos rectamente y nada malo nos va a acontecer. Que me parece que esa es una de las conclusiones a las que tenemos que llegar en este episodio. Sea tan cierto o tan mentira, tan veraz o tan mentiroso el concepto de los demonios, primero no vamos a poder llegar a una conclusión exacta. Pero la mejor decisión, la mejor determinación es andar con Dios, es andar en el camino de Dios. Bueno, no voy a acabar todavía, pero quería dársela porque en realidad eso es lo que enseña la Biblia. Cuando dice que un espíritu malo de parte de Dios venía a atormentar a Saúl, primero no dice cómo lo atormentaba. El asunto es que mandan traer a David, que parece que ejecuta muy bien un instrumento. Sí, algunos dicen que era la lira, que era como un arpa y el hombre tocaba. Y apenas tocaba, Saúl obtenía paz. O sea, ¿qué era lo que pasaba? Era como una flauta, esas que hacen encantamientos y el demonio se duerme mientras que David toca. Pues no, ya puedo profundizar en este tema. Pero dice que Saúl obtenía descanso cuando David tocaba. Impresionante, porque sí hay poder en la música, por supuesto que sí. Y entre más mala sea la música, más poder tiene porque uno la rechaza con más vehemencia. Pero ese es el caso. En alguna que otra ocasión habla como si hubiese influencia maligna sobre algunas personas, pero no al nivel de posesión. Dice que el espíritu venía a atormentar a Saúl, nunca hablará de posesión. En cambio, en la narración del Nuevo Testamento, el cual no debería tener esa división, sino la Biblia debería tener continuidad, nos va a narrar una serie de casos en que se dice que Yeshua echaba fuera el demonio de alguien que era sordo. Entonces se relaciona la sordera con un demonio. De alguien que estaba encorvado, se relaciona una enfermedad en los huesos con un demonio. Y entonces acá viene la pregunta: ¿era un demonio lo que tenía una persona enferma? Muchas personas interpretan que eso es absolutamente así. Una posición es: ¿no será que el escritor del Evangelio llamó demonio a esa enfermedad por el hecho de que eso no es la voluntad de Dios y eso es contrario a la voluntad de Dios para el ser humano? Y entonces le dio no el nombre y la categoría de demonio, sino más bien de algo malo para la vida de esa persona. Cuando Yeshua viene y lo sana, entonces se considera que el demonio salió de la persona. Ahora, ¿es tan cierto eso como que entonces todas las enfermedades son demonios? Porque eso es lo que han enseñado los demoniólogos que están en los púlpitos hoy en día, que todas las enfermedades son demonios. Ahora, no podemos extraer la posibilidad de que así sea, de que una enfermedad sea producida por una posesión demoníaca. Solo que tocaría responder las preguntas que hice al principio. ¿Cómo se mete un demonio? ¿En dónde se aloja el demonio? Entonces, si la persona es sorda, quiere decir que el demonio se le metió en los oídos o en la parte del cerebro que conecta el cerebro con el sistema auditivo. ¿Les interrumpió eso? Ahora, si es un demonio, esa parte espiritual puede dañar la parte fisiológica. Esas son preguntas que no podemos pasar por alto.
A pesar de que usted puede decir, no, yo creo que sí es un demonio. Sin embargo, hoy es a la narración. La narración dice que habían personas sordas y que Yeshua expulsaba a sus demonios y quedaban inmediatamente sanas. Entonces, los escritores de los evangelios nos escriben que se relacionaba una enfermedad con un demonio. Eso es lo que está escrito en la Biblia. Eso es lo que está escrito en la Biblia. ¿Qué otro tema maneja el Nuevo Testamento de los evangelios acerca de los demonios? Del descontrol mental, de lo que hoy en día o hace unos años se llama la locura, la esquizofrenia. Entonces viene el caso de un hombre que está encadenado y está en un cementerio y él se hace daño. Entonces el asunto es, el hombre está poseído por un demonio. Entonces el demonio hace que él se haga daño. Yeshua viene y lo libera, y lo liberta. Ya no está más poseído y el hombre queda en sano juicio. Entonces hoy en día la psiquiatría, la psicología, ¿cómo vendría a evaluar ese comportamiento? ¿Era una enfermedad mental? ¿Era esquizofrenia? ¿Era locura? ¿Era descontrol mental? ¿Lo propició un demonio que se le metió ahí y le dañó los cables y le dañó las conexiones neuronales? Es lo que está narrado. No me pida que le responda qué es eso. Es lo que está escrito en la palabra. ¿Qué opciones de interpretación puede tener usted? Que era una enfermedad mental y que el escritor, porque esto no lo dice Yeshua, esto lo dice el escritor, que ocurrió. Ahora, yo no puedo andar dudando tampoco de todas las narraciones porque me metería en un limbo de aprendizaje y de doctrina, dudando absolutamente de todo. Entonces, ahora, dudar no es malo, pero en sí yo debo tener una definición de mis conceptos y yo debo tener un norte espiritualmente hablando. Yo debo tener un norte, bueno, espiritualmente y en todo, ¿no? Tener una dirección para la cual voy. Pero el asunto es, eso es lo que escribe el evangelista. Eso es lo que escribe él. Que a él le contaron. Porque vea, si es el caso de la historia de los evangelios, parece que el primer evangelio que se escribe es Marcos. Y a Marcos dicen los historiadores que el que le contó todo fue Pedro. Y ustedes saben cómo era Pedro para contar las cosas y para hablar. Entonces Pedro le cuenta a Marcos, que parece que son familiares. Luego vienen Mateo y Lucas, que parece que toman como base a Marcos, a pesar de que Lucas dice que investigó por todas partes. Y Juan, pues de Juan no digamos nada porque ese señor escribió casi a finales del primer siglo y toma en cuenta las tradiciones orales, que era como se transmitía lo de los evangelios, se dio. Los evangelistas escriben más o menos 30 años después de que el Mesías muere. ¿Sí? 30 años después de que el Mesías muere y de ahí en adelante. Entonces en ese proceso es que le quiero yo hacer caer en cuenta de que esta doctrina de los demonios pudo haber sufrido daños y pudo haber sufrido transformaciones. Y el evangelista, a pesar de que él está escribiendo, guiado por el Espíritu de Dios, no quiere decir que él es un ente ahí, que lo toma el Espíritu de Dios y él empieza ahí a escribir cual poseído, pues, por una fuerza espiritual del más allá. No es así. No es así. El escritor tiene la oportunidad de escribir las cosas. Ahora, en el Evangelio de Mateo está la narración de los endemoniados gadarenos. Para Mateo son dos. Para Lucas y para Marcos es un solo endemoniado gadareno. Si usted lee la historia en el Evangelio de Mateo, dirá que llegó Yeshua a la región de Gadara, que por cierto nadie sabe ubicar dónde era Gadara. No se sabe si es que el nombre cambió o qué ocurrió o qué lugar era. Pero se dice que era Gadara, pero en realidad no se sabe ubicar en un mapa dónde era. Algunos lo ubican, por supuesto, pero son aquellas personas que le quieren ayudar a la Biblia para que nosotros todos creamos en eso. Eso es lo primero, no se sabe en qué región es, aunque dice que era cerca a Galilea, pero algunos dicen que había una, parece que era 50 kilómetros de donde dice que él desembarcó y todo el asunto. Para Marcos y para Lucas no son dos endemoniados gadarenos, sino solamente uno. Y entonces acá ya viene un problema para que usted lo resuelva. Si estos dos evangelistas están siendo inspirados por Dios, ¿por qué dos dicen que es uno y el otro dice que son dos? Por supuesto, hay una solución teológica como para todo. La solución teológica es, Mateo nos cuenta que son dos endemoniados gadarenos y que son libres. Lucas y Marcos no cuenta que son dos, sino ellos se centran en uno solo, que es el que le dice a Yeshua, yo quiero seguirte. Porque eso es lo que pasa en la narración de Lucas y de Marcos.
el endemoniado gadareno le dice, yo quiero seguirte. En el otro, en la otra narración, no se dice qué pasó con ellos, solamente que, ahora es interesante ver la narración, ¿no? Entonces, vea, hay un asunto que resolver. Si usted dice que la Biblia es absolutamente perfecta en cómo nos llegó a nosotros hoy, que esta Biblia fue la misma, igual como la escribieron los autores originales, solo que está traducida al español, entonces usted tiene que resolver por qué el Espíritu de Dios le permite a Mateo decir que son dos y a Lucas y a Marcos que es solamente uno. Para mí ahí hay un error, ¿sí? De registro, no el hecho, de registro, ¿sí? Sin embargo, la teoría teológica que dan para resolverlo, pues es interesante y podría ser verdadera. ¿Qué vemos de la escena en cuanto a los endemoniados? Dice que estos endemoniados, de hecho vamos a mirarla, la voy a compartir acá, en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8, versículo 28. Sí, acá está. Dice así: cuando llegó a la otra orilla, ¿sí? Yeshua, ¿sí? Va en una barca. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados. Es ahí donde le digo que una ciudad probable que fuera Gadara queda a 50 kilómetros de la orilla. Y acá está diciendo que desciende y ahí está. Pero ahí dice, bueno, de pronto se vinieron desde Gadara hasta la orilla y dijeron, ahorita llega Yeshua, hay que caerle allá a ver qué pasa. No es broma. Vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por el camino. Similar a lo que hoy ocurre en instituciones de salud mental. Bueno, me refiero a hospitales psiquiátricos, ¿no? Porque hoy en instituciones de salud mental puede ser una institución hasta del gobierno. Pero era lo que ocurre en los hospitales psiquiátricos, en que hay personas que las tienen que amarrar. Si han visto ustedes las películas, esas camisas que ponen así de fuerzas, que deberían de venderlas a más personas, pero les ponen así y en las camas los atan y todo eso, con riatas y con cadenas y todo. Vendría a ser la equivalencia. Ellos habitan en los sepulcros. Clamaron diciendo, a los dos endemoniados de Mateo, porque el endemoniado de Lucas es solo un solo, el endemoniado de Mateo, los dos dicen, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Estoy leyendo la versión Reina Valera. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Pues ahí hay muchas cosas. Los endemoniados lo reconocen. Ahora, ¿por qué lo reconocen los demonios? Entonces hay una explicación teológica, que estos demonios lo conocían a Yeshua desde antes de que él viniera al mundo, entonces ya lo habían visto y todo el asunto es, ¿y cómo lo habían visto si él todavía no tenía un cuerpo? Pero eso es lo que se explica teológicamente. Entonces, ¿qué tienes con nosotros? ¿Has venido para atormentarnos antes de tiempo? Estaban paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Es decir, Yeshua ni siquiera los ha sacado, y ellos ya le están sugiriendo a dónde los mande, a un hato de cerdos. Y él les dijo, id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí todo el hato de cerdos se precipitó al mar por un despeñadero y perecieron las aguas. La narración me parece un tanto, emocionante sí es la narración, y verla, y ver los dibujos que hacen, pero es un tanto extraña. Son los endemoniados los que hablan con Yeshua, le piden, déjenos ir, son los que ellos deciden su destino. Déjenos meter aquí en el hato de cerdos. Yeshua les dice, bueno, vayan. Y ellos obedientes se meten en los cerdos se van por un despeñadero, se mueren los cerdos, y ¿dónde están los demonios ahora? No, pues quedaron por ahí volando, todos los demonios volando. Entonces, ¿por qué acaban con todos los cerditos? A pesar de que el cerdo no es un animal aprobado como comida, pero los cerditos se murieron y alguien era dueño de esos cerdos, y ahí la pérdida económica fue grave. ¿Por qué no más bien Yeshua les dice, no se metan a los cerdos, de una vez se van lejos? ¿Para dónde? Bueno, para el infierno no los puede mandar, porque el infierno todavía no está. De acuerdo a la narración de Apocalipsis, dice que el infierno todavía no hay nadie. En el infierno, en Apocalipsis dice que no hay nadie, y dice quiénes son los primeros que van a ir a parar allí. Entonces no puede mandar a los demonios al infierno. Ahora, que dicen que el infierno es el centro de operaciones de Satanás y sus demonios, pues si allá los van a atormentar, ¿a quién se le ocurre ir a tener el centro de operaciones en el infierno? Sí, eso solo lo hacen los narcotraficantes y los políticos corruptos que van a la cárcel y desde allí siguen operando. Pero Satanás es más inteligente, bueno, creo. Y él no quiere ir al infierno, allá es donde lo van a
Se supone a calcinar y a quemar, y vean el episodio del infierno, también hay un episodio de esto. Pero no, les dice, sí, vayan a los cerdos. Y ahí se van a los cerdos. Independientemente de la traducción que hemos tenido, independientemente de cómo se hayan manejado las versiones bíblicas, sí nos muestra la Biblia que habían personas endemoniadas. Acá nos toca definir algo. ¿Los demonios eran enfermedades? Porque acá, y yo quiero ya pasar al plano de la realidad, muchas de las cosas que se hablan hoy de los demonios es lo que nos han dicho los predicadores o los cristianos o los creyentes que se especializan en ser exorcistas de sus experiencias. Y muchas de las cosas que hoy se enseñan como posesiones demoníacas son experiencias de personas. Pero bíblicamente lo único que había era, parece que hay una entidad demoníaca que se mete en un cuerpo, no sabemos cómo. Eso es lo que el texto dice. Y acá tenemos dos caminos: o creemos el texto o lo negamos y dudamos de todo lo que ahí dice. Pero la Biblia da evidencia de que si una persona llegase a perder el control, parece ser que esto es lo que los autores bíblicos llaman demonio. Que lo que ocurre con una persona es que es sana. Ahora, que si a una persona se le mete una entidad espiritual y toma el control de su vida, yo no lo puedo negar. Sí, yo no lo puedo negar, pero tampoco lo puedo afirmar al 100%. Porque en realidad hay momentos de cosas que particularmente me han ocurrido a mí. En algún momento yo estoy acá, si voy al centro de la ciudad donde estoy, que es Bogotá, y hay personas que usted los mira y su mirada es diferente a la mirada de cualquier otra persona. Es una mirada como maligna, es una mirada como con un tinte espiritual, como una energía muy extraña, fea, y son personas que pueden llegar a agredir físicamente a los demás. Son personas que hablan solas. Bueno, yo hablo solo, pero no estoy poseído. Pero me refiero a que hablan solas y se responden. Yo no me respondo, yo solo hablo. Hablan y se responden y hablan como si estuvieran con más gente. Yo no sé si están viendo demonios o qué sé yo. Pero pareciera que esas son las características de lo que la Biblia habla de estos endemoniados gadarenos. Hay otras personas que pareciera que lo que se llama que están poseídas por un demonio de enfermedad es más bien la pérdida del control. Entonces acá va mi punto. ¿No será que lo que la Biblia llama demonio y lo que la Biblia llama posesión es la pérdida del control de la capacidad humana? Porque hay personas, yo no niego que hay personas que se desbordan en malos hábitos y entonces dicen, es que tiene un demonio de drogadicción. ¿No será más bien que perdió ya el control sobre su vida y necesita sanidad divina sobre eso? Ahora, puede que tenga un bicho, puede que tenga un Chucky, eso es posible. Sin embargo, lo que hace su Chucky y lo que hace la locura en esa persona es descontrolarlo. ¿Qué requiere? Manifestación de Dios. Entonces, des en cuenta este punto que les estoy diciendo. No es que me preocupe tanto averiguar qué es lo que lo está ocasionando. Me está preocupando es más lo que está causando. Entonces, si su aparente descontrol es porque se le metió un demonio, está perdiendo, está mal. Si su descontrol es porque su hábito y su desenfreno en transgredir los principios de vida para él, porque consumió droga, porque consumió alcohol al extremo, porque es una persona desaforada sexualmente, entonces perdió el control de eso en su vida. Entonces acá lo que dice uno es, llámelo como lo quiera llamar, si es entidad que se le metió o es descontrol de él, lo que necesita, y eso es lo verdaderamente importante en este tema. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que necesita es la intervención de Dios. ¿Qué es lo que Yeshua hacía? Indistintamente de cómo se llame. Pero volviendo a nuestra realidad, de este tema se ha abusado demasiado. De este tema hay gente que vive sacándole dinero a las personas, tanto en el ámbito religioso como en el ámbito secular, porque en el ámbito secular están los brujos, están los hechiceros, están los que venden aguas, los que venden conjuros, y no pareciera lo mismo los otros, los que dicen que son pastores, evangelistas, profetas que sacan demonios, que solo se centran en esa área. ¿No es lo mismo? Alguien dirá, no, pero es que esto de los brujos y los hechiceros lo hacen con el poder del diablo. Pues Yeshua en alguna ocasión que lo acusan de que él libera por el poder de Belcebú, él dice, no puede estar Belcebú dividido contra sí mismo.
Entonces que alguien me explique que catalogan a los hechiceros y los brujos como que el diablo es el que los usa. O sea, él mismo sacándose, pues. Y en cambio los otros están vendiendo las pócimas y vendiendo conjuros, pero solamente que dicen que lo hacen desde el lado bueno. Y de eso se aprovecha. Vea, yo sé que de esto hay muchas experiencias. Particularmente he tenido solamente 2 experiencias con 2 personas que aparentemente estaban poseídas. Les voy a contar primero la que me parece que no tengo explicación. Con un pastor que lo quiero muchísimo, él se llama Danilo Montes de Ocas, fue la persona que me ayudó a perfilarme en la enseñanza de la palabra de Dios y creyó en mí cuando era muy joven. Y trabajé con él, ¿sí? Una vez me dijo: Wilson, acompáñame a orar por una muchacha que está endemoniada. Y fuimos a su casa. Y sí, ahí estaba la muchacha en una cama. En la cama era una cama de esas de tubo, yo no sé si ustedes las vieron. Era un tubo así doblado y acá una lámina de latón pintadas. Eso sí era pintada horrible. La muchacha ahí acostada, o sea, ¿cuál escena del exorcista? Yo dije: ¿a qué horas esta china gira la cabeza y nos empieza a vomitar? Pero ahí estaba la muchacha y yo muerto del miedo. Pero como yo iba con el pastor y el pastor es el duro, pues tocaba estar ahí firmes. Entonces llegamos con él y vamos a orar por la muchacha. Y entonces el pastor me dice: no vaya a cerrar los ojos. Entonces yo dentro de mí digo: ¿cómo que no va a cerrar los ojos? Y a mí me han enseñado que si los tengo abiertos se me mete un demonio. Bueno, eso no dice la Biblia, pero yo ya creía ese dogma. Me dice: no va a cerrar los ojos. Le dije: bueno, pues sí, no, él es el que manda. No cerré los ojos. De un momento a otro la muchacha se levanta gritando y manda una patada a la tenaza aquí donde yo estaba. Yo que me corro y ella le mete la patada a la cama, a la baranda de abajo de la cama. Y la cama quedó así. Es un tubo durísimo. Cuando quedó, esa cama quedó así. Yo lo que dije: bueno, en el nombre del Señor, pero yo acá los dejo. Yo me salí de una. Allá adentro siguieron orando y gritando, que por cierto no entiendo por qué le gastan tanto tiempo y tanta energía a orar por un endemoniado. Horas enteras. Hacen vigilias y el endemoniado ahí tirado y revolcándose y bueno, eso pasó así. No recuerdo en realidad qué pasó con la muchacha. Recuerdo lo de la cama y recuerdo lo de la escena de la película del exorcista. Esa fue una. La otra ocasión, alguna vez, hace mucho tiempo, me invitaron a un campamento de jóvenes en Duitama, a un retiro de una iglesia, no recuerdo cómo se llamaba la iglesia. Eran varias iglesias del sector. Yo fui allá, fui como uno de los conferencistas. Y entonces yo estaba dando mi enseñanza y estoy dando mi enseñanza. Y entonces de un momento a otro ya se para una muchacha y empieza a gritar. Entonces yo la vi gritando, pero yo seguí dando la conferencia. Ya empezó a tirar sillas y todo. Entonces yo dije: me hacen un favor y la sacan. Entonces la sacaron y yo seguí mi conferencia y la terminé. Cuando terminé la conferencia se me había olvidado la muchacha. Entonces me dicen: Wilson, o pastor creo que me decían, que si iba a orar por la muchacha que estaba poseída. Entonces me acordé, claro, la china que se quería echar a perder en la conferencia. Entonces me llevaron a un cuarto y entro yo al cuarto y encima de la muchacha hay otra líder encima de ella. 4 pelados cogiéndole de las 2 manos los 2 pies. Y ella grita: en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y gritaba y gritaba. Entonces me dijeron que si puede ministrar para la liberación. Y como ese tema no ha sido de mis preferidos, yo dije: ok. Entonces le dije a la muchacha que estaba encima, le dije: párate. Y les dije a los demás: suéltenla. Entonces la sueltan y la muchacha queda así como mirándome. Entonces la sentaron ahí y entonces le dije: ¿cuál es tu nombre? No como el que, ¿cuál es tu nombre? No, yo no me pongo a consultar a los demonios. Hay gente que sí habla con los demonios. Hay predicadores: ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? Solamente en alguna ocasión Yeshua le pregunta a alguien, a algún endemoniado, el nombre y ni siquiera le dice la verdad, le dice: Legión me llamo, porque somos muchos. O sea que no le dijo el nombre. Pero hay predicadores: ¿cómo te llamas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu signo zodiacal? ¿Y qué te gusta comer? Y empiezan a hacer unas pantomimas, porque eso es una pantomima. Imagínese uno preguntándole a un endemoniado todo eso. Entonces yo le dije a ella: ¿cuál es tu nombre? Pero el de ella, ¿no? Entonces me dijo su nombre. Entonces me empecé a hablar y le dije: dime qué pasa. Entonces me dice: lo que pasa es que mi mamá me mandó a este retiro y me dijo que cuando estuvieran orando o enseñando a algún predicador, yo tenía que dejar salir el espíritu para que me liberaran. Le dije: ¿y eso fue lo que hiciste adentro? Dijo: sí, claro, porque yo quiero que me liberen del demonio. Le dije: ¿cómo sabes que tienes un demonio? Dijo: mi mamá me dijo que tenía un demonio porque yo escucho mucha música rock. Entonces, entonces era un demonio de música rock. Entonces
Le dije, ¿tú crees en Yeshua? Bueno, en ese tiempo, porque usaba mala palabra, le dije, ¿tú crees en Jesús? Dijo, sí. Le dije, ¿tú crees que Él es tu Salvador? Sí. Le dije, ¿quieres entregar tu vida a Él? Dijo, sí. Entonces le hice repetir la oración tradicional que algunas personas hacíamos que repitieran a las personas. Entonces la pelada lo repitió, yo oré por ella, todos los que estábamos ahí con ella, y todos me miraban, ¿no? O sea, este man que era porque dañó el show. Yo oré, le dije, listo, ya eres hija de Dios y ya eres libre. La palabra del Señor dice que cuando haces esto, el Espíritu de Dios entra a tu corazón y ya eres libre. Eres libre. Ya, ahí se acabó la historia. Esas son mis dos experiencias con endemoniados, entre comillas endemoniados. La primera, yo creo que estaba, alguna vaina rara tenía. Tenía esa adrenalina al 100 porque esa cama la dejó mal. La segunda era psicosis. ¿A qué voy con todo esto? Y ya estoy cerrando mi tema. Primero, el Antiguo Testamento no habla de personas endemoniadas. Segundo, el Antiguo Testamento habla de demonios como si fueran dioses de otros pueblos y religiones de otros pueblos. Habla de un espíritu malo que venía a atormentar a Saúl de parte de Dios. Es decir, Dios permitió que esto ocurriera. Jamás las tinieblas son más que la luz. Jamás los poderes contrarios a Dios son iguales a Él o superiores. Jamás. Nosotros no enseñamos una teología dualista. Dios es el único soberano y todopoderoso. Lo demás, si hay demonios, que yo creo que sí hay entidades espirituales de maldad. Yo sí creo que hay entidades espirituales de maldad. Pablo lo hablará en la carta a los Efesios. Pero creo que a lo que se le ha llamado posesión demoníaca hay que estudiarlo muy a fondo antes de declarar que es que alguna entidad demoníaca se metió. Y tendríamos que tener explicación de cómo se metió, si fue así. Pero creo que la mayoría de cosas que se han dicho que son demonios son comportamientos del ser humano y son decisiones del ser humano en los que él ya ha perdido el control. Vean, yo sé que muchos dicen, vamos a orar por una joven o un joven que es homosexual o es lesbiana y vamos a sacarle el espíritu de homosexualismo o de lesbianismo. Mi pregunta es, si esta persona está poseída por un demonio, bueno, entonces voy a darles otros demonios para no centrarnos en un solo tema. Hay demonios de mentira, dicen que hay demonios de mentira, que hay demonios de sexo, que hay demonios de alcoholismo. Si esos son demonios y la persona llegase a morir en esa práctica de esa transgresión, de ese pecado, y va delante de Dios a un tribunal donde le van a decir, bueno, le vamos a dar una recompensa para estar en el más allá, sea lo que sea que pase en el más allá. Algún día de estos vamos a tratar ese tema. ¿Qué pasa después de la muerte? Y entonces la persona viene delante de Dios y imaginemos esta escena, pues recreémosla. Entonces la persona le dice a Dios, Señor, tengo un problema. El asunto es que quien hacía eso era el demonio, no era yo, era el demonio. Entonces Dios le dice, oye, sí, qué vaina contigo. ¿Qué hacemos? Entonces le dice, esta parte que voy a decir ya es solo broma. ¿Qué religión eras? Entonces dice, yo era del judaísmo. Entonces le dice, entonces vas a pasar un tiempo purgando tus pecados y luego te vamos a purificar y vas a salir. Tantos meses, porque así enseña. Entonces se va. Luego dice, ¿qué religión eras? No, yo era cristiano. Ok, entonces como eras cristiano, entonces de una vez te vas a dormir y en el juicio final vas a resucitar. No, yo era católico. Entonces le dice, no, entonces vas a estar en el purgatorio y si tu familia paga misas y paga dinero, entonces te van a sacar del purgatorio y luego ya sales limpio. Eso aparte es lo que se enseña, pero eso no es así. Voy a mi punto. El endemoniado tendría la excusa de que no fue él el que pecó y no habría cómo condenarlo. Eso es como la gente que dice, es que se metió algo en mí y yo sentí la necesidad de matar a toda mi familia. ¿No han oído esos cuentos? Entonces la gente dice, ay, el diablo mentiroso se le metió a esa persona. Creo yo, por lo que dice la Biblia, que sí hay la posibilidad de que una entidad espiritual esté afectando la vida de una persona. Pero creo yo que la mayoría de comportamientos que se hablan de endemoniados son excusas de personas para transgredir y han perdido el control ellos mismos. Yo no yo no rechazo absolutamente de plano que una persona pueda ser poseída por una entidad espiritual, pero me nace la duda de, entonces ya dejaría de ser culpable de sus actos. Puede matar, robar, hacer lo que quiera y ya no es culpable de sus actos porque lo domina un demonio.
Hay gente que parece endemoniada, ¿no? Porque cuando se salen de control en la ira, cualquier persona dice está poseída por un demonio, pero no, sí son ellos y lo hacen conscientemente, sino que creen que eso no es una transgresión. Pero entonces, ¿qué nos enseña la Biblia? La Biblia enseña que al final de los tiempos va a haber un juicio para las entidades malignas, Satanás y sus demonios, cómo se operaran. Particularmente creo que si hay una influencia espiritual en las personas es desde afuera, Si algún momento alguien fuese poseído por un demonio, yo creo que necesitaríamos unas evidencias muy grandes. Lo otro, que la manera de expulsar estos demonios es un show lo que se arma hoy en día. Ustedes ven que hay endemoniados que se tiran al piso, como la muchacha que les digo, que empezó a gritar y eso, y era ella, conscientemente. ¿Cómo no va a rebotarse una persona que la quieren atar entre cuatro y la persona no quiere dejarse que la cojan? Y ahora, ¿por qué bota espuma? Entonces dicen, es el endemoniado bota espuma porque la Biblia dice que botaba espuma. Lo que pasa es que eso es un estado de descontrol de sus glándulas salivales. O sea, eso ya es una cuestión fisiológica. Eso lo produce una persona hasta cuando ve un muerto o ve un asesinato. Muchas personas empiezan a vomitar y a botar espuma. No es que estén poseídas, eso es una reacción del cuerpo. No estoy diciendo que esto no sea completamente cierto, pero sí creo que se ha exagerado. Ahora, ¿qué deberíamos hacer nosotros como creyentes? Indistintamente si existen las posesiones demoníacas o no, si existen esos poderes que a veces se le da más poder a eso que a la luz de Dios, guardarnos en Dios, andar rectamente, ¿sí? Si habitamos bajo la sombra del Altísimo, no vamos a tener ningún problema. Pablo lo dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, y dice, sino contra huestes, lucha, pero no dice que nos va a poseer. Y yo creo que sí hay entidades negativas y sí hay entidades de maldad que no sabemos mucho, pero que sí son reales, sí. Tanto hasta el punto de poseer a una persona es donde yo digo, eso hay que investigarlo bien. Pero generalmente es descontrol del ser humano por algo, ya perdió el control, sino que nos enseñaron a culpar de todo a Satanás y de todo a los demonios. Pero, ¿a qué voy con todo este tema? La solución es que andemos en Dios, estemos en el camino es verdad, nuestro adversario anda como león rugiente a quien devorar. No podemos ignorar esa realidad, no podemos ignorar que eso es verdad. Entonces tenemos que andar rectamente. Vea, si usted va por el camino que es, ¿qué preocupación tiene usted de que lo desvíen, de que le hagan daño? Si usted va por el camino que es, el camino que Dios nos ha trazado. Yo le diría a usted que investigara más sobre este tema, pero en realidad la Biblia lo que nos habla es solo esto. La mayoría de conceptos que hay de demoniología es de experiencias de personas, y muchas experiencias de esas personas las han aumentado, las han sobredimensionado, y otras se las han inventado ellos también en la mente, porque ellos, un endemoniado se supone que vive controlado por Satanás, pero ellos también, porque ven demonio en todo, demonios, hijos del diablo, ¿sí? ¿A quién le dice hijos del diablo? O sea, es verdad que por ahí hay una referencia que Yeshua la usa, pero hay que tener el contexto de por qué lo dijo y qué significaba. Pero hay gente que afirma esto, cuenta sus experiencias y hacen libros, porque eso sí vende. O sea, esos libros sí venden. A un creyente le preocupa más saber todo esto sobre diablos, demoniología y todo esto, más que averiguar cómo se vive una vida recta delante de Dios. Más que averiguar cómo se vive una vida llena del fruto del Espíritu de Dios. Eso le importa más a los creyentes, porque eso es como el alarmismo y el asunto. Solo le digo eso. Tenga cuidado en lo que usted cataloga como demonio. No crea cualquier cosa que le enseñen, así sean personas famosas, así sean gente que le afirman a usted que ellos viven casi que, mejor dicho, con Dios. O sea, ellos están allá en la corte celestial y fingen de eso y de que Dios les habla todo eso y eso. No es pecado poner en duda eso. No es pecado poner en duda eso que nos dicen que Dios les reveló y les mostró. Ahora, todo lo que sea de buen nombre, todo lo que sea para edificación, dice la Biblia, en esto pensar. Si usted tiene alguna pregunta de este tema, si usted quiere enviarnos algún comentario, de pronto alguna experiencia que usted me diga, yo solo cumplo con hacer preguntas, me gusta preguntar, pero no tenemos la última palabra en cuanto a demoniología, ni en cuanto a nada, creo. Pero sí buscamos es que usted estudie la palabra de Dios y se afiance más a Él, se apegue más a Él, se afiance más a la palabra, a vivir la palabra y a estar feliz, a vivir bien. Y a que si se cae, se pare, que si aprendió algo equivocado, lo corrija.
y que si Dios lo guía a usted a estudiar más, lo haga. Estamos para servirles a todos ustedes. Si nos quiere escribir, acá está el correo electrónico raicesdelafe1@gmail.com. Recuerde usted que el día jueves tenemos un microprograma que se llama La Biblia. Explicamos qué es cada libro de la Biblia, qué contiene, quién lo escribió y todo eso. También los domingos tenemos la Biblia Raíces de la Fe en casa. Un mensaje de la palabra de Dios en contexto, pero es para edificación suya. No es para aprender doctrina ni para escudriñar nada, es para aprender cómo aplico la palabra de Dios. Si usted quiere respaldar este canal de Raíces de la Fe, nosotros no tenemos ninguna persona que nos patrocine, ni entidades, ni nada. Si usted lo quiere hacer, le agradecemos que lo haga, porque sí, en realidad, cada día nos lleva más costos tener este canal, más tiempo, más equipos, y necesitamos de su ayuda. Acá en la descripción de este video dice cómo nos puede usted ayudar. Estamos para bendecirlo siempre. Si tiene alguna duda, si tiene un pensamiento contrario a nosotros y lo quiere compartir, bienvenido sea. Todo con las normas del respeto. Nosotros no nos vamos a poner a pelear con nadie sobre este tema. A todos mil bendiciones, que el eterno Dios los bendiga grandemente. Recuerda, las enseñanzas de Wilson Méndez las puedes encontrar en video en el canal de YouTube Raíces de la Fe. Suscríbete hoy y para activar las notificaciones dale clic en la campana.